La calidad en salud no es opcional, es lo que separa a las organizaciones que lo intentan con aquellas que lo están logrando. Soy Luis Castilleja y aquí te enseño cómo hacerlo. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a revisar el componente A del eje 1 de liderazgo gobernanza. Este componente A es compromiso de la alta dirección. Vamos a pasar de la lectura a la práctica con Luis Castilleja. Iniciemos. Este primer estándar es la elaboración del plan estratégico. Cabe mencionar que tenemos tres componentes: la guía, los requerimientos auditables y estas que son las referencias de apoyo. La guía era lo que conocíamos antes como el propósito, que es finalmente lo que busca dar, posicionar el porqué y la importancia que tiene llevar a cabo este estándar. En la parte de requerimientos auditables que encontramos en esta parte, prácticamente era lo que eran los elementos medibles y ahora son los requisitos que son los que van a ser auditados en este proceso de certificación. Y lo que ha dado mayor claridad a las organizaciones de salud es definitivamente las referencias de apoyo, que se convierten en aquellos documentos tipo que sirven de referencia para poder presentarlos en la certificación o poder demostrar evidencia de que estamos implementando un modelo sólido en la organización, hablando en términos de calidad y de seguridad del paciente. Muy bien, ¿hacia dónde se va a dirigir la organización? Y en esa dirección también debe ir la calidad y la seguridad del paciente. Por eso debe estar vinculada con lo que se desarrolle con el plan de calidad y seguridad del paciente. De entrada, prácticamente la guía nos habla de la responsabilidad que tiene el cuerpo de gobierno con el diseño del plan estratégico. Nos hace hincapié y nos posiciona como premisa que primero hay que hacer el análisis estructurado, tanto de las partes interesadas como de las cuestiones internas y externas. Y parte importante, definir los objetivos estratégicos, que serán estas directrices que van a marcar el rumbo y la operación de la organización de salud. Estos objetivos deben ser claros, deben estar muy alineados a la metodología SMART, ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y estableciendo un periodo para poder ver en qué tiempo vamos a concluir estos objetivos. Bien, y además cada uno de los objetivos establece estrategias, que son las acciones que se habrán de seguir, y para poder establecer una actividad o una estrategia en este sentido, debe haber un responsable, debe estar la acción que debe realizar, con qué lo va a realizar y cuándo lo debe terminar, que es esta parte. Muy bien, ahora teniendo este elemento, ya nos da una visión de la importancia que tiene el saber cuál es la definición del rumbo. Es decir, quien establezca la estrategia de dirección debe ser la Junta de Gobierno, el Consejo de Administración o los altos directivos, que son los que forman parte de esta alta dirección. Ahora, hay 5 requisitos, es decir, hay 5 requerimientos auditables. Te pide el plan estratégico, los objetivos, las metas y los indicadores que tienen que tener relación con el plan estratégico, te pide un mecanismo de evaluación, es decir, cómo lo vas a evaluar, y te pide que establezcas este compromiso no solo en tiempo, sino que se va a revisar por parte del cuerpo de gobierno el avance de este plan estratégico. Como referencias de apoyo tenemos 6. Nos hace referencia indudablemente a tienes que tener el plan estratégico documentado, codificado, aprobado, firmado, pero también debes de tener evidencia de las sesiones, de reuniones para trabajar y alcanzar con la definición de este plan. Pero el plan no se puede hacer si no analizaste un FODA, si no tienes partes interesadas definidas, y teniendo esto, debemos de tener los objetivos, los indicadores clave y, por supuesto, si posterior al avance, al análisis, la presentación de resultados del plan, pues nos puede llevar a crear acciones correctivas o preventivas. Algo importante es tener a la mano el plan de calidad y seguridad del paciente, que está en el eje 5, componente A, estándar 1, donde que es el plan de calidad y seguridad del paciente, tiene que tener vinculación directa con el plan estratégico. Lo ideal es crear primero el plan de calidad y seguridad del paciente y tenerlo como un marco de referencia para la definición del plan estratégico. Punto importante, debemos de tener el plan estratégico por año. En este caso, tendríamos que tener el plan estratégico 2026. Les muestro el orden en que habrá que, el orden en el que podemos trabajar de manera clara y correcta para poder desarrollar este estándar este primer estándar del componente A del eje 1. Bien, ya estamos de regreso. Aquí, lo primero, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder cumplir con este primer estándar del plan estratégico? Primero,
hay que convocar a la alta dirección, hay que informarles que es importante tener elaborado la dirección que habrá de tomar la organización a través de un análisis que debemos de realizar desde diferentes frentes, tanto internos como al exterior. Entonces hay que convocar una reunión para poder, como parte del título, del objetivo de esta reunión es la elaboración del plan estratégico. Bien, el siguiente punto, una vez realizada la convocatoria, debemos definir las partes interesadas, aquellos grupos de interés que pueden ser como clientes internos, clientes externos y que se van a ver beneficiados con la mejora de la calidad y la seguridad de los pacientes. Teniendo este documento, vamos a poder establecer 2 columnas donde aparezca la parte interesada, identificar necesidades, identificar expectativas y eso vamos a considerarlo como parte de los requisitos que esperan ellos que nosotros incorporemos a los procesos. Ahora, segundo, necesitamos hacer un análisis estructurado del contexto. Esto es llevar a cabo un análisis FODA, puedes utilizar un FODA, un PESTEL. El PESTEL es utilizado mucho para cuestiones externas, como es la parte política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Bien, pero normalmente la forma práctica de análisis estratégico que realizan las grandes organizaciones a nivel mundial es el FODA. Este análisis FODA debe cubrir el análisis de procesos, el análisis de los profesionales que trabajan ahí, es decir, el desempeño del personal, el equipamiento, la infraestructura, mobiliario y también la parte de la organización, es decir, cuáles son tus fortalezas como equipo, cuál es tu personal, que es tu mayor fortaleza, cuáles son tus grandes debilidades. Hay que redactarlas de manera específica, porque si lo haces genérico, vas a decir, fortaleza, tengo equipos de alta tecnología o de tecnología de punta. La pregunta es, ¿todos? ¿Todos los equipos? Entonces, tal vez solo los del gabinete de radiología e imagen, o tal vez solo los de cirugía robótica en quirófano. Entonces, hay que ser muy puntuales. Fortaleza, contamos con un equipo de cirugía robótica Da Vinci que ha sido probado y que es el único en la región. Eso es muy específico y es una gran fortaleza. El hacer un FODA genérico, pues te va a dar respuestas y acciones genéricas. Ahora, pasando de ahí, el componente 4, en este caso, ¿qué es lo que seguiría? Definir el objetivo estratégico. Para definir el objetivo estratégico hay que establecer la metodología SMART, que sea específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Es decir, necesitamos iniciar con un verbo de acción, un verbo de poder en infinitivo, es decir, mejorar, alcanzar, realizar, ¿sí? Y luego el objetivo debe partir del análisis que hicimos, y entonces vamos a buscar cómo mejorar, por ejemplo, los resultados clínicos, cómo mejorar la experiencia de los pacientes, cómo mejorar el desempeño, y hay que aterrizarlo de 3 a 5 objetivos máximos son los que yo siempre sugiero, y no debemos olvidar que debe haber un objetivo estratégico de calidad, que incluso te puede servir para otros sistemas de gestión de calidad y poder comprobar el compromiso que se tiene para alcanzar resultados en la mejora de la atención clínica del paciente. Una vez que tienen los objetivos, es importante establecer las metas y los indicadores, cuál es el punto que debemos de alcanzar y podemos establecer metas por fases o a corto, mediano y largo plazo. Deben estar relacionados con el plan de calidad y seguridad del paciente. Una vez que hemos establecido los objetivos estratégicos, y que hemos tenido las metas y los indicadores, debemos de analizar cómo vamos a evaluarlo, cómo va a ser este mecanismo de monitoreo, cada cuándo lo vamos a realizar, dónde se va a recabar la información, quién la va a integrar, cómo se va a presentar y cómo podemos ver que la evaluación que se hace está siendo favorable o no en términos de objetivos, de logro de objetivos. Esto es muy importante. Si no hay un mecanismo claro, vamos a estar midiendo de manera empírica, improvisada, y la realidad es establecer que el mecanismo de evaluación debe ser a través de estos indicadores, con estas fuentes de información y a través de estas métricas. Una vez teniendo esto, debemos definir la supervisión y el seguimiento del plan estratégico. Cada cuándo, cuál es el periodo en el que estaremos haciendo revisión con la alta dirección. Se puede dar un seguimiento a corto plazo con ciertos equipos de trabajo, pero la realidad es que el plan estratégico debe ser en reuniones de juntas de gobierno. Ya establecido cada cuándo, establecido el tiempo y establecido el cómo, ahora sí vamos a integrarlo en un documento, vamos a integrar y documentar el plan estratégico. Hay que asignarle un código, hay que asignar la versión, hay que establecer quién lo elabora, quién lo revisa, quién lo aprueba, y una vez que esté aprobado debe firmarse.
al estar firmado y tener su código, debe pasar a ser un documento de alta en la lista maestra de documentos. Y lo más importante, una vez teniendo este documento, debemos de publicarlo y difundirlo. Debemos de darlo a conocer para que todos estemos alineados hacia estos objetivos que han nacido del análisis profundo de los directivos con relación a la situación o la situación que guarda la organización en el momento. Y por último, es empezar a hacer evaluación y seguimiento y documentar las acciones cuando aplique. Este no va como parte del plan estratégico, pero eso es importante tener dónde está quedando la evidencia. Pueden ser en comités hospitalarios o pueden ser en juntas de gobierno, donde a través de las minutas queden anexados los indicadores que muestren el avance del cumplimiento del plan estratégico. En conclusión, yo les propongo tener 3 reuniones para esto. Tal vez no se va a realizar en la primera es la convocatoria para definir las partes interesadas y el análisis FODA. En la segunda, para definir objetivos, metas e indicadores. Y la tercera, para revisar la integridad y decir, este documento así es como debe quedar, le damos la formalidad, lo firmamos y queda como documento listo para publicar. Importante, debes de tener las minutas de estas reuniones que te llevaron a ese objetivo y, por supuesto, el documento a presentar como evidencia del cumplimiento de este estándar es el plan estratégico de tu organización de salud. Muy bien, este ha sido el primer estándar. Estaré compartiendo de la lectura a la implementación con Luis Castilleja. Un abrazo a todos. Éxito. Bien, ahora pasemos a la práctica. Es decir, este primer estándar de plan estratégico voy a mostrarles cómo desarrollarlo, cómo se puede ver aquí ya un documento cerrado. Y primero establecemos nuestro logo, el logo de nuestra organización. Es una estructura o un formato que ustedes pueden tener ya definido en su organización. Y hace referencia a que es el plan estratégico del hospital 2026. Esto es importante para darle la claridad al documento. Y podemos contar aquí con el código del documento. Yo utilizo los primeros 2 dígitos para el área, el segundo para el tipo de documento, que en este caso sería plan, y el consecutivo de acuerdo a los documentos que se van generando por área. Quien debe elaborar es, de acuerdo a este análisis, todos los que integran la Junta de Gobierno que participaron en esta reunión, quien la revisa y valida, y finalmente el titular o presidente del Consejo de Administración o el titular de más alto rango de gobierno dentro de la organización. Ahora, teniendo esta primera carátula, vamos a analizar que debemos de integrar en nuestro índice o en nuestro documento el objetivo, el alcance, el análisis estratégico de las cuestiones internas y externas, las partes interesadas, que esto es lo primero que debemos desarrollar para poder analizar y definir los objetivos estratégicos con base en la metodología SMART, establecer metas e indicadores, la estructura del cómo vamos a medir y supervisar, qué documentos relacionados y documentos que podemos ir integrando para fortalecer la idea. Bien, entonces veamos aquí en la parte izquierda, les muestro el documento, tenemos ahí un encabezado que bien habla del sistema de gestión de calidad del hospital, el nombre del plan, que en este caso sería el plan estratégico 2026, ¿no? Y la emisión, cuando se emite, la edición y cuándo se revisó, cuál es la versión actual, el código y que es un documento emitido por la alta dirección. Bien, el objetivo, aquí viene, primero hay que establecer cuál es el objetivo que se persigue con esta estructura. Aquí podemos incluso en esta primera parte agregar la misión, la visión, ¿no? Pero también un punto importante es que hay que agregar en la misión esta parte de manera muy explícita de la responsabilidad con la calidad, con la seguridad del paciente y con el respeto a los derechos humanos, que fue un cambio reciente en el modelo. Y aquí tenemos en el alcance, hay que definir los puestos que van a integrarlo, los directivos, el personal clínico, pero lo más importante es la responsabilidad y el campo de acción de cada uno de ellos. Por ejemplo, alta dirección, analizar el contexto, definir acciones estratégicas, dar seguimiento, en este caso se estableció mensual, puede ser semestral, de acuerdo a lo que se establece. Directivos y gerencias, diseñar las acciones operativas, medir los resultados. El personal clínico, llevar a cabo estas acciones, generar evidencia de los resultados. Y la dirección de calidad, integra, analiza y presenta los resultados. Podemos encontrar aquí también en alcance no solo los puestos, sino las actividades. Por ejemplo, la alineación con ISO 7101, por ejemplo, la cláusula 4.1, la cláusula 4.2, que definen, aquí por ejemplo podemos ver las partes interesadas.
en este caso, pacientes, familiares y cuidadores, profesionales de salud, proveedores, gobierno, accionistas y la comunidad. Y también tenemos dentro del alcance el grupo de pacientes, esto es lo que yo desarrollo con mis hospitales, y cuál es el beneficio de valor que van a recibir: oportunidad, un mejor costo en la atención, seguridad y atención humanizada, que es parte de los requisitos que establecemos en el plan estratégico. Y nuestro inicio es hacer todo el análisis del contexto, ¿no?, y de toda la información. La salida es la definición clara de este plan estratégico con diseño de estrategias, líneas de implementación, instrumentos de medición, y esto aplica en todas las áreas, porque también yo agrego en el alcance las instalaciones para cuando haya una implementación o cuando haya una auditoría, quede muy claro en dónde se va a revisar esto. En este caso, pues en la alta dirección. En la segunda hoja podemos observar aquí en la parte derecha, viene, yo agregué ya el análisis FODA de acuerdo al software Gestión Salud. Finalmente se puede hacer un software, se puede hacer un Excel, se puede hacer un formato, pero es importante dejar la evidencia. Aquí tenemos las fortalezas, tenemos las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Se hace este análisis, debe ser detallado, debe ser muy claro para poder tener, además, información clara de lo que está sucediendo en nuestra organización. Es decir, del último año tuvimos un 68% de promedio mensual de ocupación hospitalaria, el rendimiento quirúrgico entre nuestras 3 salas es del 45%, y cuáles son las principales quejas que hemos tenido con relación a nuestra organización, y es el retraso en los tiempos de continuidad y en la atención. Actualmente, ¿cuáles son los KPIs que tenemos o qué es lo que estamos midiendo? Cumplimiento en ventas, apego a presupuesto, satisfacción de paciente. Esto a nivel estratégico lo que está revisando. Ponemos las cifras actuales que tenemos para también analizar con base en eso el plan estratégico, qué comités necesitamos mejorar o fortalecer, y el índice, o en este caso los resultados de eventos adversos, donde el 44% de los que fueron notificados el año pasado fueron de caída de paciente, tuvimos errores de medicación y también infecciones asociadas a ventilación mecánica en la UCI desde el punto de vista ya de todo el periodo anual. Es importante que el plan estratégico lleve una conclusión de lo que estamos viendo, es decir, la situación que guarda actualmente nuestra organización con respecto a esto. Podemos observar en la página izquierda, en la 4 de objetivos estratégicos, por ejemplo, ya la definición de un objetivo estratégico, uno relacionado a satisfacción y experiencia del paciente, y la redacción correcta, como lo estoy marcando aquí en amarillo, es incrementar la satisfacción global de los pacientes y su familia igual o superior al 92% en todos los servicios hospitalarios para diciembre 2026. Mediante, aquí hablamos de acción, los programas de atención central en la persona, capacitación al personal y mejora continua de los procesos. Es decir, es una capacitación continua, ¿no?, que prácticamente es uno de los ejes principales, pero sin ser la capacitación el objetivo principal, sino la acción y el resultado. De acuerdo a los componentes SMART que tenemos aquí, por ejemplo, establecí en este caso aquí está la metodología SMART, como lo podemos ver aquí, el SMART, y la S específico es mejorar la satisfacción y la experiencia, que sea medible, sí, mayor o igual al 92% en encuestas PREMS y NPS. La parte de que sea alcanzable con acciones de capacitación, revisión de procesos, seguimiento mensual, y aquí prácticamente no solo con esta capacitación o entrenamiento con el personal, sino con una estructura. Por ejemplo, aquí lo que yo recomiendo es un protocolo, establecer un protocolo de atención y servicio, ¿no? Y esos son como parte de lo que se va a estar entrenando y dar seguimiento. En cuanto a la parte que sea realista, es que va a ser directamente relacionado con calidad percibida y reputación del hospital, y el tiempo es que debemos de alcanzar, igualar este número, este indicador para diciembre 2026. El segundo objetivo, por ejemplo, reducir un 30% la tasa de eventos adversos prevenibles, y aquí lo podemos poner con otro periodo, y aquí empezamos a hablar que va a ser a través de las rondas de seguridad del paciente, listas de verificación quirúrgica, en fin. Y aquí igual, ¿cómo vamos a hacer el componente SMART? Reducir eventos adversos prevenibles, 38% menos con la línea base del año pasado, en este caso sería 2025. Aplicación de herramientas de HI, por ejemplo, Trigger Tools, Root Cause Analysis, capacitación, mejora directa en la calidad. Y podemos ver aquí ya metas e indicadores, en este caso trimestrales, menos del 10% en tema de eventos, y está relacionado con el objetivo estratégico 2, que es de seguridad del paciente. Porcentajes de eventos identificados en los egresos, aquí viene ya el indicador, el propósito, la meta, la fórmula, que es la que se definiría. Eso por darles un ejemplo de lo que tendría que desarrollarse. Aquí no es solo la guía para cuanto más referencia, ustedes la van a complementar, van a diseñar más objetivos y sobre todo adaptados y acotados al contexto de ustedes.
Por ejemplo, aquí también porcentaje de apego a las barreras de seguridad para prevenir caídas en traslados de paciente. Habíamos analizado que un tema que teníamos complicado en la organización, el tema de caídas. Entonces empezamos a hablar aquí del apego a la adherencia. Como pueden observar, propósito, meta, fórmula, y podemos ver las líneas de barreras aplicables y aquí ya como lo importante es aplicar todo el grupo de barreras para poder prevenir esto. Y, por ejemplo, aquí en medición, supervisión y seguimiento, se establece, por ejemplo, que se va a dar a través de comités de calidad y seguridad del paciente, tableros de indicadores del plan mensual. Incluso aquí ustedes lo que pueden poner es una serie de pasos de el cómo, en este caso, cómo y quién, con qué, en fin, van a desarrollar estas actividades. Por ejemplo, ya en el comité se convoca, se va a hacer esto, se va a definir, sobre todo para que sea, que vamos a estar haciendo mediciones muy concretas. Los documentos relacionados definitivamente tienen que ser el plan de calidad y seguridad del paciente, periodo o en este caso criterios de revisión, lo pasé aquí abajo, sería que debe ser actualizado el plan estratégico cada año, la elaboración debe ser de diciembre a enero para que sea publicada en febrero. Y aquí, por ejemplo, si hay controles de cambio, y aquí toda esta parte es para que se pueda desarrollar, incluso se puede poner un diagrama donde inicia con toda la información y luego se van haciendo los análisis, se van haciendo los FODA, de ahí van generando de acuerdo más a las partes interesadas, el tipo de acciones concretas, lo que vamos a realizar, hay que establecerlo en objetivos SMART. Si quieres implementar esto en tu organización, aquí en la descripción te dejo cómo trabajar conmigo. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Éxito.